Les voy a presentar a Matías y a Santos, que son dos compañeros de otro ministerio, del Ministerio del Interior, que bueno, nos acercamos en el verano a pedirles a ellos si nos podían dar una mano con lo que era capacitación sobre lo que es el voto, sobre la importancia del voto. Y ellos, bueno, muy amablemente nos armaron, ¿no?, una capacitación corta de información, donde vamos a ver cómo se vota, quiénes deben votar, cuáles son los requisitos y las características del voto, cuáles son los pasos para su emisión, qué cargos elegimos este año, que es muy importante, cuándo un voto es válido. Bueno, la verdad que nos van a dar un montón de información que muchas veces, no nos damos cuenta. Por ahí una vez dice voto en blanco. Bueno, ¿qué pasa con ese voto que uno votó en blanco? Queremos que la disfruten. Lo que vamos a hacer es que vamos a silenciarles el micrófono para que no haya ruido con otros puntos digitales que también saludamos. Y al finalizar nos gustaría que los chicos, todos los que están ahí presentes, puedan hacerle a Santos y a Matías las preguntas que quieran con respecto al tema. Así que bueno, muchas gracias y ya les silencio el micrófono para que podamos escucharlos atentamente. Gracias. Ahí, Santos, te cedo la palabra. Hola, ¿tengo que pasar? Ahí está silenciado. Ahí está. Sí. Buen día a todos. Gracias, Mariana, por esta invitación. Esta es mi primera experiencia de las videoconferencias, así que la voy a tener de medio de coach para que me diga si lo estoy diciendo bien o no, en un buen tono. Pero está bueno la convocatoria y es interesante la propuesta que nos hicieron para hablar de aspectos de nuestro sistema electoral en general, sobre todo en este año 2019, que vamos a tener elecciones presidenciales y en las cuales siempre es bueno para cualquier elección estar informado, conocer qué se elige, cómo se elige, siempre es positivo. Y contando que entre los puntos digitales que están conectados hay una escuela de Orán, también vamos a hacer un comentario respecto al voto joven en esta oportunidad para aprovecharlo. En este ciclo de conferencias que armamos, apuntamos a contar distintas cuestiones centrales a nuestro sistema electoral y a las elecciones en Argentina. O sea, cómo se eligen a nuestros representantes y qué significa nuestro voto, qué significa votar. En esta oportunidad y en esta primera charla, lo que vamos a contar es respecto a nuestro sistema electoral. El sistema electoral en nuestro país, que son el entramado de actores y reglas que otorgan legitimidad a los representantes. ¿Y quiénes? Los representantes es un aspecto central de por qué también le pusimos a este ciclo como título el poder de tu voto. Porque a través del voto de cada uno de nosotros elegimos quiénes nos van a representar. Nosotros somos cada elector con su voto, quien elige a quién va a ser su representante. Entonces, comenzamos con lo central de este ciclo y también con lo más fundamental, el diseño fundamental por la cual nosotros podemos elegir a nuestros representantes y de qué manera, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a contar un poco de qué manera elegimos a nuestros representantes. En principio, las características básicas del voto, que sea universal, que sea igual, que sea secreto y que sea obligatorio, son las que en la gran mayoría de las situaciones conocemos. Ya estamos, en general, a todos los que están escuchando esta conferencia han escuchado respecto a estas características, y si no lo han escuchado también es algo que resulta como de sentido común, lógico, que sea universal, que sea para todos, digamos, que sea igual, que cada voto valga igual para cualquier persona,
que sea secreto, que nadie pueda conocer tu voto, para así nadie pueda coercionar tu voto y que vos puedas elegir libremente, y obligatorio. Y este punto de obligatoriedad es particular porque en nuestro país es obligatorio. Podría no serlo en otros países, otras regulaciones, el voto es optativo, pero en nuestro país existe la obligatoriedad y además existe la costumbre, la cultura de ir a votar, lo cual considero que es muy sano, muy bueno como práctica de nuestro país, que todos sepamos que esos domingos concretos de cada elección, de cada año, que tengamos que elegir a nuestros representantes, tenemos que ir a votar. Y es obligatorio, Santos, para hasta una cierta edad, ¿no? Y hay mucha gente que también va igual, aunque no sea obligatorio, por una cuestión de que su voto cuente, ¿no? Totalmente. El voto es obligatorio para todos, desde los 16 años hasta sin fin en realidad. Lo que sucede, Mariana, es que los chicos que tienen 16 y 17 años y las personas mayores de 70 años están exceptuados de ir a votar si así lo desean, por las características particulares de cada segmento, digamos. Las personas mayores, puede haber alguna dificultad o algún impedimento que por lógica se entiende, se pueden estar exceptuados y no le competa no le caiga ninguna sanción. Como es obligatorio el voto, si uno no va a votar, hay una mínima sanción, casi simbólica, porque la realidad es que es más importante el derecho a votar y el énfasis en participar para que sea cada vez más robusta la democracia de nuestro país. Lo mismo pasa para los chicos de 16 y 17 años, algo que seguramente después iba a comentar para los chicos de la escuela grande también, que están obligados a votar, pero no hay sanción. También, esto quizás para explicarlo más adelante en detalle, pero es por una cuestión de coherencia normativa. Vos no podés decir que algunos están obligados a votar y que para otros es optativo. Entonces el voto es obligatorio, para algunos están exceptuados de ir a votar. O sea, los más grandes estarían exceptuados. Ellos Claro. van porque realmente tienen ganas de que su voto cuente. Totalmente. Y muchas veces me pasa que me encuentro en la cola cuando voy a votar alguna persona mayor y dice, yo vengo igual, me levanté de la cama y vine para ayudar al país, porque es una forma también de colaborar con los votos, Claro. de expresar su opinión. Exactamente. Es tan fundamental como decir, bueno, esto es lo que yo considero que quiero que me represente o no, pero ir a votar es el derecho político fundamental y que le da sustento a todo nuestro sistema institucional, que es el que voy a contar un poco ahora. A partir de la reforma del 94, fue una reforma, la reforma de nuestra Constitución Nacional del 94. Usa la gran... Sí. No, ahí ya está, un micrófono que se activó. Ahí Perfecto. está ya. No, contaba que en la reforma constitucional de 1994 hubo algunos cambios en temas electorales que son interesantes contar para ir de paso contando cuál es el diseño institucional de nuestro país. En la Constitución, previo al 94, se establecía, por ejemplo, el voto indirecto para representantes del Poder Ejecutivo. Esto era, antes se votaba a unos representantes que iban a un colegio electoral, que era como una conformación, un órgano colegiado, los cuales entre ellos se juntaban los consensos para elegir al presidente. Siempre es el mismo objetivo, representar la voluntad popular. Los mecanismos pueden variar, por eso existía esta forma. Pero del 94 en adelante, la elección de nuestro Poder Ejecutivo es mediante voto directo. Ahora les voy a contar un poquito más. Pero sin dudas empezar a contar cuál es la división en nuestro diseño institucional, la división de los niveles de gobierno, en nacional, provincial y municipal. Y ahora que a través del punto digital estamos haciendo realidad quizás el federalismo, porque
estamos hablando con distintas partes del país. Esto es especialmente concreto. Somos un país federal donde está dividido en estos niveles y cada uno de los cuales cuenta con su organización normativa y política particular. Las provincias tienen la posibilidad de dictar su constitución y así darle un ordenamiento a la vida en su territorio dentro de los límites que establece la Constitución Nacional. En el tema electoral, ese es particularmente puntual porque cada provincia tiene la potestad de dictar sus leyes electorales. O sea, cada provincia puede dictar cómo eligen a los representantes de su gobierno provincial y también delegar en los municipios cómo se eligen a sus representantes locales o no, depende. Pero por eso vemos tanta dispersión, digamos, de sistemas, porque en algunos lugares se vota de una manera distinta a otra, en otras fechas, bueno, y esos son puntos que son interesantes para ir contando un poquito más adelante, lo voy a contar. Pero en principio contar respecto a cómo se elige, qué se elige en el nivel nacional. Este año el Poder Ejecutivo es el que se elige y va a ser la principal pantalla de campaña que va a haber vigente, ¿no? Que se va a ver en todos lados. Además que vamos a elegir a diputados del Parlasur, a senadores y diputados nacionales y las categorías provinciales que también vayan a competir, depende de cada provincia. Pero bueno, luego nosotros elegimos a nuestro presidente, que es la próxima, lo que le voy a contar, es cómo elegimos a nuestro presidente, ¿no? El presidente es el que encabeza el poder ejecutivo de la nación. Los tres poderes de nuestro Estado, dividido en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tienen distintas formas de acceso al mismo, distintas formas de ser elegido. El poder ejecutivo nacional es elegido mediante el voto directo. Esto es el que sea voto directo, que lo que te contaba recién, implica que cada elector elige directamente quién quiere que sea representante. Y el sistema en el cual, y esa simple pluralidad de votos, o sea que todos los votos cuentan como uno siempre, pero además el país es un único distrito, y elegimos directamente al candidato de nuestra preferencia para presidente. Hay establecido en la Constitución una fórmula para que esa elección tenga una legitimidad fuerte, o sea que quien vaya a encabezar la presidencia de la nación tenga un consenso importante de la población, porque es requisito y es fundamental para poder liderar ese órgano, digamos, el Poder Ejecutivo. Y ahí entran las distintas fórmulas por las cuales se puede obtener la presidencia. O sea que, tanto por lo que decís, obviamente en el Poder Ejecutivo el principal, el que va a dar, el presidente va a ser la principal figura, y vos decís que para que, a ver si entendí bien, que para que el presidente gane, cualquiera sea el que se elige, tiene que haber no basta con que gane por una persona. Sí basta al final del camino, y ahora te cuento por qué. Porque en primera vuelta, que digamos, esto se va a escuchar siempre así, sobre todo en los medios y la información que se difunde, pero las elecciones generales que van a ser el 27 de octubre, o sea, la primera vuelta se llama, ¿por qué? Porque el presidente se elige, resulta electo directamente si en esa elección se saca más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. O sea, los votos que son afirmativos y válidamente emitidos son aquellos en los cuales está claro a quién se está votando. En otra clase probablemente hablemos de clases de voto, pero si no se nos va a hacer muy largo para esta. O sea, tiene que sacar el 45% de los 45% de los votos es el primer caso. El segundo caso es si saca el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos
con una diferencia de 10 puntos con el segundo candidato. O sea, tiene que sacar 40 puntos más 10 puntos de diferencia. O sea, el primer candidato A... Tiene que tener 30 y el 40. No, el candidato A tiene que tener 40, por ejemplo. Sí. El candidato B tiene que tener 30. Ahí resulta electo directamente presidente y no vas que a la segunda vuelta, que es lo que se denomina el balotaje. El balotaje es una segunda vuelta cuando no se dan estos casos. O sea, cuando el que sale primero, también teniendo en cuenta el que sale segundo, ¿no? El que sale primero no saca ni el 45% de los votos, ni más del 45% de los votos, ni 40% de los votos con 10 puntos de diferencia. Ok, Entonces, si este 27 de octubre se saca, no sé, un candidato X, saca el 45, ya está, no tenemos que ir a segunda 45 vuelta. no hay segunda vuelta. Es lo que sucedió en las elecciones de 2011, por ejemplo, que la candidata sacó el 54% de los votos. El otro caso, cuando no suceden estos dos, es la elección de 2015, donde se va a una segunda vuelta. Segunda vuelta porque los dos candidatos con mayor cantidad de votos van a definir un mes después de las elecciones generales, aproximadamente, quién es el representante del Poder Ejecutivo por los próximos 4 años, que es lo que dura el mandato de presidente. Claro, pero ahí la gente vota entre los dos finalistas. Exactamente. Claro, entonces la idea es ver el resto del pueblo que votó otra cosa, bueno, dado que no se dio lo que ellos votaron, por cuáles de los dos se inclinan entre las dos propuestas que hay. Y por Tendría eso, que ser así. claro, y por eso es el consenso que se busca que tenga la figura del presidente y quien encabeza el Poder Ejecutivo. O sea, tiene que tener una legitimidad grande para poder gobernar bien, por lo menos para ser lo más representativo de lo que la población quiere elegir en ese momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos la forma en cómo es elegido el que encabeza el Poder Ejecutivo, que es el órgano administrativo, ¿no? Es el que se encarga de llevar la gestión diaria en distintos ámbitos, ¿no? de todos los argentinos. Después tenemos el Poder Legislativo, que son los representantes de la población en los órganos, en las cámaras. Las cámaras, o sea que hoy hablar de cámara y probablemente para los chicos es medio atemporal, o sea, de qué hablamos cuando decimos una cámara, parece más, no sé, una máquina de fotos, otra cosa distinta. Pero cuando hablamos del Poder Legislativo, que son los diputados y senadores de la Nación, y después los poderes legislativos provinciales, ¿no? Son quienes nos representan a cada uno de nosotros en el lugar donde se dictan las normas por las cuales nos manejamos y vivimos en nuestra vida diaria. O sea, nosotros vivimos en una sociedad en la cual nosotros, cada uno en que participa en esta sociedad, está dentro de un consenso básico de convivencia para lograr lo que quiera, los fines de su vida, y dentro de eso, esos consensos, estamos de acuerdo en ponernos algunos límites y algunas reglas como para poder subsistir y vivir todos en armonía, y que no sea una sociedad sin ley, sin regla, porque si no todos quedaríamos solo regidos bajo la fuerza del que tiene más poder, y eso claramente la historia nos mostró que no es bueno para ninguna sociedad, porque resulta muy violento. Entonces, si estamos todos de acuerdo en que tenemos que dictar algunas normas y algunas regulaciones para poder subsistir y convivir armónicamente, entonces necesitamos que haya un representante en un órgano que sea ejecutivo para poder dirimir y ver cuáles son esas normas y regulaciones. Y ahí se fue conformando a través de la historia la representación del pueblo en un recinto plural donde todas las expresiones estén incluidas. Y eso básicamente es el poder legislativo, ¿no?
en nuestro país, a nivel nacional, es bicameral, o sea, hay dos cámaras donde en una están los diputados y en otra están los senadores. La Cámara de Diputados, o muchas veces llamada Cámara Baja, son los representantes de la población directamente. O sea, ¿por qué representan al pueblo directamente? Porque la elección de diputados responde a un criterio poblacional en cuántos diputados elige por cada distrito. O sea, acá cuando hablamos de distrito, como les contaba del presidente, que el distrito, todo el país es un solo distrito, en elecciones del Poder Legislativo, las provincias conforman distritos. Pero además, es en base al peso de la población, ¿no? Entonces los diputados son electos una cantidad estipulada. Hoy tenemos una Cámara con 257 miembros. ¿Y cuánto se elige cuántas bancas se elige? Es en base al peso de la población. Más, sumado a esto, a que nuestro ordenamiento dicta que haya un piso de 5 diputados por provincia. Entonces De ese 5 va de acuerdo subiendo de acuerdo a la población. Por ejemplo, si Buenos Aires tiene más, porque es siempre la más grande, tiene 25 representantes. Claro, acá tenemos cuál es la representación de las distintas provincias en esta placa. Y claramente de la provincia de Buenos Aires, que es la que más población tiene 70, la ciudad de Buenos Aires, como vos decís, Mariana, tiene 25. Y nuestra Constitución dice que serán actualizados esta representación en base a los censos que se vayan haciendo, ¿no? O sea, es una representación proporcional. Pero no puede tener nunca menos de 5. Si una provincia tiene repocos habitantes, 5 por lo menos tiene que tener. Exactamente, una cantidad mínima de 5. Y un decreto ley durante un gobierno de facto modificó un poco la representación proporcional, en lo cual hoy en realidad está un tanto distorsionada y no se actualizó no se actualizó la representación al último censo. ¿Y por qué? Y acá estoy diciendo esto para contar cómo se dictan las normas electorales que tienen particularidades. Como son las reglas del juego, se exige que si vos modificás una normativa electoral en el Congreso, tiene que tener la aprobación de la mitad más uno de toda la Cámara, o sea, de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y los 72 de la Cámara de Senadores, que ahora le vamos a contar. Tiene la mitad más uno de cada uno de esos, o sea, la mitad más uno de la totalidad, no de los que están presentes, tienen que estar de acuerdo en esto. Y la falta de actualización de las bancas se da porque no hay acuerdo, básicamente, porque implicaría, sobre todo hoy en día, aumentar mucho la cantidad de banca, y la situación de nuestro país, en general, digamos, de la política, no parecería ir en línea con aumentar la cantidad de bancas de diputados que hay. Entonces, por eso es que no se puede, hoy no hay actualización. Pero eso no quita que haya una representación de todas las provincias y de toda la población, sobre todo. La Cámara de Diputados está representando a la población en el Congreso de la Nación. Ok, o sea que en este caso, por un voto, o sea, si son 257, tiene que ser la mitad, justamente es un número impar. Pero yo soy malo para matemáticas, pero eran 130 y algo, 138 creo. Entonces tiene que ser la mitad. 257, 100.
Son Son 129, tiene que haber 129 votos, ¿no? 129 votos para que algo se dé. Sí, Claro, para que sí. el Congreso empiece a sancionar, que a la Cámara de Diputados se necesita el 50 más 1. Claro. O sea, que la Cámara de Diputados, que está compuesto por todos los diputados de las diferentes provincias, no puede haber, o sea, tiene que estar el voto de todos sí o sí. Tiene que ser el número de votos, tiene que ser de la totalidad. De la Tiene totalidad, que haber ok. 129 votos a favor diciendo que quieren cambiar una normativa electoral. Como hoy la fuerza más grande dentro, digamos, lo que tiene más representación, más bancas en el Congreso de la Nación, no me acuerdo cuándo tiene, pero está lejísimo de tener un número cercano a ese. Muy difícil llegar a este consenso, sobre todo en normas electorales, son las reglas de juego, muy difícil. Y bueno, y después en el Senado de la Nación están representados más territorialmente las provincias. El Senado tiene 72 miembros. La composición de 72 miembros es porque son 3 senadores por provincia, fijo, y es una elección directa, voto directo. No hay ningún sistema. Me olvidé decir, la representación proporcional de Congreso de la Cámara de Diputados es mediante un sistema que se llama DONT, que es un sistema de asignación de bancas donde en base a la cantidad de votos proporcionales se van asignando bancas a las distintas fuerzas, ¿no? Se divide la cantidad de votos de cada fuerza por el número de bancas, y los que van siendo más representativos, digamos, van asignándose a cada banca. Es una regla, digamos, un sistema proporcional, una fórmula proporcional. En el Senado de la Nación no existe ninguna fórmula proporcional, son 3 senadores por provincia. Y la elección es directa de cada provincia, o sea, cada elector de esa provincia para el senador. Y se eligen 2 bancas para la fuerza que gana y la tercera para la segunda fuerza que sale, ¿no? Entonces son 2 bancas para la fuerza que gana, o sea, para el que sale primero, y la tercera banca es para el segundo, digamos. Esos senadores tienen un mandato que dura 6 años, con posibilidad de reelección, y como dura 6 años el mandato, se va eligiendo por tercios. ¿Por qué? Porque cada 2 años se renueva un tercio de la Cámara de Senadores. Entonces, o sea, de 72 miembros que componen, que son 3 por provincia, se renuevan se renuevan cada 6 años, y cada elección se renueva un tercio de la elección, ¿no? Son un tercio porque está estipulado así. un tercio que está estipulado así, pero también tiene lógica porque el mandato es de 6 años, entonces como tenemos elecciones presidenciales cada 4 y legislativas cada 2, porque se renueva por mitades la Cámara de Diputados, ¿no? La mitad se renueva. Entonces, esa representación territorial es como que la Cámara de Senadores es un poco más larga, o sea, es un poco más acentuada, es para que cada provincia esté debidamente representada por alguien que sea exclusivamente y más puntualmente volcado hacia los intereses de su provincia, ¿no? Entonces se reúne por tercios, 24 senadores en cada elección. Este año, acá yo tenía un cuadrito que no lo voy a poder mostrar ahora, pero hay 8 provincias en las cuales se va a elegir senadores. Creo que las tengo acá, a ver. Ya que te tengo presente, en Salta se eligen senadores nacionales, entonces se van a elegir 3 senadores para un mandato de 6 años, ¿no? Ajá, para que formen parte de estos 72. Exactamente. Bueno, y en nuestro ordenamiento electoral, nosotros tenemos estipulado la elección de candidatos, y nuestra Constitución dicta que la vida política tiene que encauzarse, sobre todo la participación, y esto es lo que dice nuestra Constitución, fundamentalmente a través de los partidos políticos. Entonces, como muchas veces los partidos políticos tienen
muchos representantes que quieren, muchas personas que quieren ser representantes de ese partido, que están de acuerdo, por ahí tienen alguna leve diferencia, no solo para con otros partidos, sino dentro de ese mismo partido, o quizás si conforman una misma alianza, es que existen elecciones internas, ¿no? Existen elecciones internas a los partidos para definir quién es el que va a representar a esa expresión, a ese partido o alianza. Como la elección esta interna previo al 2009 venía generando o tuvo una Perdón, historia... te interrumpo. O sea, la elección previa sería, el partido no sabe quién poner de representante, o sea, quieren definirlo hay y no es varios. abierta a los ciudadanos, sino es interna del partido para Claro. definir quiénes van a representarlo. Claro, claro. O sea, puede haber posturas muy parecidas, pero que difieren en algo y dicen, bueno, vamos a ver a quienes votan a nuestro partido, qué postura prefieren. Son elecciones internas, muchas veces se da. Y previo a la ley de paso, que es lo que voy a contar del 2009, se llegó a esa ley porque había algunos problemas en estas elecciones internas, son luchas de poder que muchas veces son encarnizadas hasta un punto que no es saludable para la vida democrática de un país. Entonces, en 2009, el Congreso de la Nación sancionó esta ley por la cual se regula y se ordena esas elecciones primarias. La ley de paso, o sea, es una sigla, ¿no? Paso. Paso significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, lo que hizo el Congreso mediante esta ley fue decirle al Estado y contar a la sociedad que el Poder Ejecutivo va a ser un regulador y ordenador de las primarias de los partidos. O sea, la ley hace que los partidos tengan que ir en la misma elección, en la misma fecha de elección, a dirimir quién va a ser el candidato, el que represente a una fuerza para competir en la elección general, que es el 27 de octubre, las PASO van a ser el 11 de agosto. Dice que tiene que ir, la ley dice que tienen que ir a dirimirlo en una misma fecha en una elección interna, organizada por el Estado Nacional. Y que en esa elección puede votar no solo un afiliado, sino cualquier elector puede votar en esa elección. Y además es obligatoria participar. Entonces, la idea es darle consenso y seguimos con lo mismo, darle consenso a quienes quieran ser candidatos y que después puedan llegar a la elección general para ver si resultan electos después por toda la población, o sea, por una porción mayoritaria de la población o no. Pero estas pasos las hace el mismo partido. Las PASO las organiza el Estado Nacional conjunto. O sea, el Estado Nacional, estoy hablando de la justicia electoral y de la Dirección Nacional Electoral, que somos donde trabajamos Matías y yo, que son los órganos que se encargan de administrar el proceso electoral de nuestro país. Antes se delegaba en los partidos la organización de sus elecciones internas, pero eso es justamente lo que venía generando bastantes problemas, por falta de transparencia, por problemas prácticos, concretos que había, de producto de la lucha de poder que sucedía, ¿no? Entonces se dijo, se dijo, el Congreso de la Nación se lo sancionó y es una regla electoral, hubo un consenso muy amplio para poder llegar a esta paso. Entonces el Estado es el que organiza las elecciones. Hoy en día un poco cuestionadas porque sin duda que nos agrega fechas para asistir a votar y gran parte de la población muchas veces se encuentra reacia a tener que asistir en muchas fechas a votar. Sumado a eso, como yo le contaba de nuestro ordenamiento electoral en un país federal, que cada provincia puede dictar sus normas electorales, es por eso que de repente un mismo elector tiene que asistir y ir a votar muchas veces en un año. Entonces eso a veces puede generar un descontento o no estar muy contento con ir a votar, pero tiene un camino por el cual nos llevó hacia eso y que es como está hoy en día. Puede cambiar también, por supuesto que puede cambiar,
Pero hoy no habría consenso, no hay consenso como para modificar estas leyes electorales. Estaría bueno agregar a Santos que la participación en las PASO es tanto obligatoria para los ciudadanos como para los partidos. Ah, ok. Claro. Y es necesario que saquen el 1,5% de los votos cada agrupación política para poder pasar a las elecciones de octubre. Ah, ok. Entonces va a haber ahí partidos políticos que quedan excluidos. Claro. Todos Sí. los que quieran presentar precandidaturas van a la elección primaria. O sea que yo no puedo ser candidata y mandarme como si nada. Tengo Hay que pasar por las primarias, como mínimo sacar el 1,5 de los votos para tener legitimidad justamente, y de ahí, si saco esa cantidad de votos, paso a octubre para poder presentarme como candidato y no ya como precandidato. Perfecto. Además, Mariana, lo que vos decís es algo que se discute, o sea, es un punto donde se discuten temas electorales respecto a las candidaturas independientes, que son las candidaturas donde la persona no va a través de un partido político, sino se presenta a ser candidato directamente. En otros países está permitido, en nuestro país no está permitido porque nuestro sistema constitucional indica que participamos a través de partidos políticos. Por eso no están permitidas las candidaturas independientes. Pero bueno, se discute mucho porque hoy en día, por el avance de los medios de comunicación, cómo están hoy en día y cómo se ha desarrollado la cultura y la vida de la población en grandes aspectos, es cada vez más personalista, se fija cada vez más en las personas más que en qué partido es el que está detrás. Entonces se discute mucho hoy si no se... No acá en Argentina, digo, en el mundo sobre todo, se discute más respecto a candidaturas independientes y la crisis de los partidos políticos, el funcionamiento de los partidos políticos. Y en esta última placa, la que tengo acá, es la participación de las PASO en diputados, en la precandidatura a diputados nacionales, y a la derecha ahí podemos observar la participación en las elecciones. Y acá, como decía Matías, muy bien Matías, decía que todos están obligados a participar, pero aún los partidos que no presenten candidatos también tienen que participar para poder acceder a las elecciones generales. Y vemos que no es tan alta la competencia interna, o sea, acá vemos donde está con celeste son los partidos que no presentaban ninguna interna porque es una lista única, ¿no? Donde estaba más con violeta son los partidos donde hubo alguna interna. El caso más alto fue el 25%, o sea, 1 de cada 4 partidos presentó una lista interna. Por eso también en esto también se basan muchas veces en decir cuál es la función de las PASO. Pero bueno, y a la derecha tenemos el nivel de participación en nuestro país, que sin duda es alto por la obligatoriedad. En general en los países donde el voto es optativo se ronda más el 50% de participación, siempre más hacia eso. Así que bueno. ¿Desde qué año es obligatorio más o menos el voto? ¿Siempre? En Argentina la cultura ha dictaminado, no sé, llegó a que fuera siempre... Siempre fue obligatorio. Sí, fuera siempre. Primero para los hombres solos, después... En el 49 se dictó, primero en 19, a través de 1902, de la ley Sáenz Peña, que se sancionó en 1912 y se implementó por primera vez en 1916, si mal no recuerdo. El voto es universal y secreto, sobre todo, es las dos características que había en ese momento, pero universal para quienes eran considerados electores en ese momento, que eran los varones. Eran los varones mujeres nada no. más, sí. Y en 1949 se sancionó la ley por el cual se agregan a las mujeres como electoras, siendo 1951 la primera vez que participan y que pueden votar las mujeres en las elecciones, que es relativamente cerca en el tiempo, la verdad, muy cerca. Así que estamos en plenos procesos de cambio todavía de temas electorales. Así que bueno, no sé si hay, ahora abrimos si hay preguntas, consultas que se quieran hacer. Bueno, aprendimos para hacer. De los sistemas, cómo están compuestos, cuántos miembros tienen que tener, cómo se eligen la cantidad de acuerdo a la provincia, si es grande, si es chica.
Sí, por lo menos fue como el primer pantallazo para ver cómo está conformado, ¿no? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, qué características tiene el voto, por qué hay unas PASO primero, cuáles serían los porcentajes, que la verdad que estuvo súper claro. Yo le voy a activar el micrófono a la gente de Salta, que son donde hay más. Te cuento que tenemos, para que te des una idea, tenemos La Pampa, Vigeliza, Filipi, hay muchos que no pusieron San Martín de los Andes. A ver, Salta, ahí les activo el micrófono. Salta, igual Sí. están. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, acá fue muy claro, la disertación fue bastante clara. Por ahí seguramente a los alumnos les está quedando algunas dudas. Me parece buenísimo reforzar el material, un material para poder reforzar o llevar a cabo algunas consultas que ellos tengan. Y así que bueno, nosotros también, si bien estamos inmersos en todo ese tema de nacional, también todos. Te estoy escuchando, perdóname, pero más o menos. Por momentos te escucho y por momentos se va. Sí, digamos, pasamos como direcciones primarias, hablando de tenemos las direcciones primarias y a partir de acá, a nivel nacional y provincial y municipal. La pregunta es absolutamente todos los partidos deben participar en las primarias para tener acceso a la general. Mira, te escuché la mitad es súper mal. ¿Puedes entender algo? A ver. Ahí. ¿Hola? Y en las primarias, hola. Sí. Ahí se escucha mejor, ahí, porque... Y en las elecciones primarias, en las PASO, que son a nivel nacional, provincial y municipal, todos los partidos deben participar para poder tener acceso a las generales. ¿Es así? Sí, es correcto. Tienen que participar para superar el umbral del 1,5% de electores que los eligen para poder acceder a las elecciones generales. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Con respecto al sistema, las elecciones, lo que habló, de que queda alguno Ay. habló claro. Pregunten, por favor, si quieren animarse acá. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Pero bueno, porque por ahí probablemente yo veo que son todos muy jóvenes. Tal vez era la primera vez que tenían un acercamiento y por ahí había, pienso, ¿no? Había algún dato acerca de esto de las cámaras, de cómo estaban compuestos. Esto fue como un primer acercamiento. Después, lo bueno que van a tener a lo largo del ciclo de videoconferencias es que van a ver qué es lo que tienen que votar ustedes. O sea, no le vamos a decir que a quién tienen que votar, obviamente eso depende de cada uno, pero van a ver qué pasa si cortan una boleta, qué pasa si votan en blanco, qué pasa si no ponen nada en el sobre. Eso va a estar bueno, pero nos pareció como primordial primero darles el contexto de qué pasa antes de que se llegue a la votación. O sea, cómo se eligen los partidos políticos, qué es lo que se elige, cómo está dividido. Sería toda la primera parte para luego que el ciudadano va y vota por todo eso que previamente no fue de casualidad que se pusieron 5 boletas con 5 candidatos. Totalmente. Eso era un poco como lo que le queríamos hacer llegar. Hay algo previo al día que ustedes llegan a esa escuela, probablemente la votación, que se van a encontrar con la urna, se van a encontrar con las boletas de cada uno de los partidos. Bueno, previamente hay todo esto. Hay todo un sistema, que es donde trabajan los chicos, que se encargan, ¿no?, de que ese día lleguen tales datos y que se hagan las cosas con unas pautas, de acuerdo a cuál es el porcentaje para que no se vaya a segunda vuelta y demás. Eso es un poco lo que quisimos, creo, tratar de contextualizar, ¿no? Contextualizar para después meternos en cómo se vota, cuáles son los pasos, los tipos de voto.
Así que bueno, la próxima videoconferencia la vamos a esperar a ellos, le vamos a tomar la lección y vamos a ver qué van a hacer ustedes con el voto el día que lleguen al día que llegue la fecha de la votación. Así que bueno, muchas gracias, Alta. Los saludamos Hola. acá a los chicos. Sí. Hola. Gracias. Sí, visualiza. Una consulta. Sí. Bueno, esta vez acá en Entre Ríos fueron las elecciones, las PASO, y quería consultar porque agregaron una mesa para extranjeros. En otros momentos, digamos, no era nuevo, digamos, para mí es la primera vez que se agregó ese tipo de mesas, por ejemplo. Eso, ¿cómo es el tema con los extranjeros, digamos? ¿Cualquiera puede votar o tiene que tener algún trámite ya, alguna residencia, algo hecho? ¿Cómo sería en ese caso? No, mira, a nivel nacional, o sea, para cargos nacionales y para elección nacional, no está regulado el voto extranjero, o sea, el voto de las personas extranjeras. Pero sí sucede que en muchas provincias sí lo tienen regulado, incluido en su ordenamiento provincial. O sea, cada provincia, como les comentaba antes, puede dictar sus normas electorales, tiene la potestad de dictar sus normas electorales. En Entre Ríos, evidentemente, se incluyó el voto de los extranjeros para las elecciones provinciales, y la verdad que no sé bien, no me acuerdo ahora la normativa específica electoral de Entre Ríos, pero seguramente lo que tienen que estar incluidos para votar como cualquier elector en elección nacional o provincial o municipal, te diría, o sea, o a nivel departamental, es estar incluidos en el padrón electoral. Si están incluidos en el padrón electoral, significa que están registrados en el registro civil o que han hecho un proceso de residencia, o sea, probablemente a partir de los residentes permanentes acá pueden acceder a el derecho político de votar, ¿no? Así que debería chequearlo en Entre Ríos, pero seguramente lo básico es estar en el padrón. Y aprovecho a contarles a todos que estar en el padrón es importante, chequear tus datos en el padrón es muy importante porque ese es el domicilio donde vos tenés registrado para votar. Muchas veces hay problemas, puede haber alguna situación, y hay que chequearlo antes del 30 de abril. A partir de ahora del 10, antes del 30 de abril no. Después del 10 de mayo y hasta fin de mayo hay que chequear si estamos bien registrados en el padrón. Hasta el 30 de abril se van a registrar las novedades, o sea, si alguien tiene que informar un cambio de domicilio o algo, tiene que hacerlo antes del 30 de abril, porque después ahí ya se cierra el padrón, digamos, provisorio con el cual van a estar los electores para la elección 2019. Te digo lo que preguntaste de Entre Ríos. Ahí Mati lo buscó. Los extranjeros solo pueden votar cargos municipales, o sea, intendentes y concejales, y es necesario inscribirse en el padrón electoral en la Junta Electoral Municipal. Bien. Ahí te contestó Mati. Solamente pueden votar cargos municipales, intendente y concejales. No pueden votar presidente. No, Muchas tampoco gracias. pueden votar ni presidente ni gobernador. solamente En los caso cargos de- municipales. Ah, ok. En el caso de Entre Ríos, eso varía de acuerdo a cada provincia. ¿Y por qué varía de acuerdo a cada provincia? Porque de acuerdo a la Constitución, cada provincia es autónoma y puede, como dijo Santos, puede dictar su normativa electoral y en base a eso puede establecer si los extranjeros pueden votar o no y qué categoría de cargos pueden votar. A nivel nacional no está permitido, pero las provincias pueden hacerlo. Y así tenemos este caso, por ejemplo. Ah, mira, Villa. no sabía, pensé que que nadie podía votar. No, los extranjeros pueden. Sí, sí. Se agrega siempre en una mesa, generalmente, porque se arma un padrón de extranjeros por donde esté, y se agrega una mesa aparte donde hay los poquitos electores extranjeros que están, se agregan ahí, ¿no? Perfecto. Que me imagino que es como de haber pasado acá en el caso. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. Mariano. Me lo cuenta Mariano. Sí, exactamente. Sí, me llamó la atención Mariano, porque nunca lo había visto justamente. ¿Cómo? Saber. a todos los requisitos. En la página de... La DINE. Ah, en la página nuestra está, sí, la página... Ahora le ponemos la página de ustedes, ¿cómo es? Sí. No, en argentina.gov.ar /DINE, ustedes pueden encontrar toda esta información a nivel nacional y también de
las provincias, o sea, el ordenamiento provincial lo tenemos separado por, bueno, el ordenamiento de cada provincia, y ahí les cuentan, bueno, un poco todo. Y si les quedan con alguna duda, también nos escriben a cualquiera de nuestros medios que están ahí, o el Twitter, o cualquier canal de consulta de los que van a aparecer en la página, que contestamos lo que sea, lo que haga falta. Que ustedes van contestando. Sí, sí. Para que voy a compartir acá. Bueno, ¿alguna consulta más de algún punto? Yo estaba compartiendo la de Dine, que era esta. Ahí está. Dine, ¿así? ¿Está bien? Sí, Perfecto. Bueno, argentina.gov.ar/Dina y pueden consultar. Yo me estoy fijando acá si tengo algún chat, alguna pregunta que no ya se ha resuelto en chat. No, y vamos al de YouTube. Esto está siguiéndose en vivo también por el canal de YouTube. Y como les decía, va a estar grabada. Y en el de YouTube, esperen que se me sale la página. A ver. Punto digital. Vamos a meternos en YouTube. En vivo, en este momento. Ahí me estoy viendo en cámara. Bueno, por el momento ninguna. Bueno, nosotros me parece que para hacer una primera vez y un tema tan así de números, de provincias, estuvo perfecto. Aprendimos un montón. Los esperamos el martes que viene, El martes que viene El tenemos. martes que viene a las 10 de la mañana vamos a tener toda la segunda parte que ya nos metemos en la votación propiamente dicha. Yo les agradezco un montón, como siempre digo, a los coordinadores por la convocatoria que realizan. Muchas gracias, un especial a Salta también por haber llevado a todos los chicos para que hoy estén ahí reunidos, por la predisposición, porque abren el cine, porque los convocan. Así que bueno, les agradecemos un montón y como siempre digo, si no están ahí del otro lado no podríamos hacer nuestro trabajo. Así que bueno, nos vemos el martes. Muchísimas gracias a todos. Veo. Un segundo que...